Buenas noches a todos. Desde la inauguración el día 24 de enero ha empezado el ciclo de la India que estamos dedicando este año hasta diciembre, y hemos tenido ya por aquí a Óscar Pujol con los representantes de la embajada que vinieron en enero. Tuvimos la actuación de María Geraldía, luego en febrero vino Juan Listrillo, Alberto Padrol, Pep Bernadette, y luego en marzo tuvimos a Isabel Cervera. Estamos en abril y viene a vernos Ursin Paniker. Es editor, escritor y un gran entusiasta de la India y de todo Oriente, conocedor, un experto de Oriente, y además lleva incluso sangre hindú. Con las venas. Y nos va a dar hoy nos va a contar sobre la religión y el culto en la India, y os dejo ya con él. Hola, muchas gracias. Buenas tardes o noches a todos y a todas. Bueno, para mí es un honor estar aquí en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, que además que sé que es un lugar emblemático en la vida cultural de la ciudad. Y sobre todo para charlar de la India, porque como bien ha dicho Pilar, yo soy un entusiasta de la India. Soy muy apasionado. Y como creo que no tenemos mucho tiempo y yo tengo tendencia a extenderme mucho, yo voy a ir directamente al grano. Me parece que el título de la charla de hoy era el culto en un templo de la India. Pero claro, el culto en un templo de la India puede ser el culto en lugares muy diferentes, según religiones muy diferentes o en regiones muy diferentes, porque si existe un espacio plurirreligioso en el mundo, este sin duda es la India. Yo voy a dar 4 cifras para que los que no conozcan mucho, voy a intentar ser muy didáctico, muy comunicativo, para que y enseguida tuteo yo, a mí no me gusta poner distancias, para que podáis haceros una idea de qué estamos hablando cuando conceptualizamos un espacio como la India. Allí hay una religión que probablemente practiquen 850 millones de personas. Es la que recibe el nombre de hinduismo, que es una especie de paraguas, nombre paraguas, para lo que en realidad es un sinfín de cultos, de grupos religiosos, de textos, de mitologías, de divinidades, de yogas, de ritos, etcétera, etcétera. Pero además en la India, y quizás ese es un aspecto menos conocido, en el país, en la Unión India, hay por lo menos 150 millones de musulmanes. Por lo tanto, hay muchos más millones de musulmanes ahí en la India que en todos los países árabes juntos. De ahí mi insistencia a veces de desarabizar un poco la visión que tenemos del Islam, que es muy arabocentrada. Es cierto que la lengua árabe o los lugares sagrados de Arabia son muy importantes para el Islam. Pero si además a los 150 millones de indios de la India, de musulmanes indios, añadimos los 150 musulmanes surasiáticos de Pakistán y los 150 millones de Bangladesh, resulta que en lo que otrora había sido la India, el Imperio Británico, hay 450 millones de personas que practican el Islam. Por lo tanto, esa es otra de las grandes tradiciones de la India. Allí hay 25 por lo menos millones de cristianos, que aunque eso en la India es una cifra pequeña, es una proporción pequeña, son de una fervor y de la práctica de los cristianos de la India es de lo más intenso que he visto yo en mi vida, comparable a la que se pueda vivir en ciertos lugares y momentos en Andalucía o en México o en otros lugares del mundo. Además, ahí en la India hay 20 millones de sikhs. Los sikhs, quizás algunos los pueden visualizar, normalmente los varones van con barba y con turbante, no todos, pero al menos el estereotipo los pinta así. Hay 20 millones de personas que practican una religión que podemos llamar sikhismo. Si puedo, si tengo tiempo, hablaré un poco de eso también. 6 millones de jainistas. El jainismo, yo he escrito un libro de 600 páginas, está ahí fuera, que yo soy el editor también, no puedo dejar de hacer publicidad, quien lo quiera comprar, sobre esta religión, la religión de la no violencia, que influyó muchísimo en Gandhi. 6 millones. 6 millones en la India con 1.100 es apenas un 0,5% de la población, pero 6 millones, pues hay tantos jainistas como catalanes, ¿no? O sea que es una comunidad además de un peso muy importante. Hay 10 millones de budistas en la India
Y aunque esa es una cifra también muy pequeña, no olvidemos que durante 1000 años el budismo nació en la India, es una religión muy índica. A ver, casi a veces estaría bien conceptualizarlo como la manera como la India tuvo de universalizar su mensaje. Los indios tienden a ser etnocéntricos, no han salido a dar la bulla demasiado por ahí. La manera como la India universalizó su mensaje, una vía espiritual, fue a través del budismo, que luego se expandió por medio Asia y hoy en día incluso lo encontramos aquí. En fin, ya con esa pequeña pincelada, con 4 cifras, ya doy a entender la complejidad del continente religioso índico. A mí me gusta llamarle continente índico, sacarle eso que a veces se escucha o se lee del subcontinente. ¿Por qué tenemos que ponerle un prefijo de inferioridad del subcontinente? Saquémosle de una vez y aceptemos como Europa, podemos hablar del continente europeo, de un continente índico. Desde luego, si tenemos que atenernos a la diversidad religiosa, pero que en cierta manera espejea, es un reflejo de la misma diversidad lingüística, étnica, social, política, artística, histórica, etcétera, yo no voy a entrar aquí, hasta climática, que tiene la India, pues sin duda incluso tiene mucho más razón de ser continental esa placa índica que no la europea, ¿no? Hoy, porque si no, claro, yo ahora estaría aquí mucho rato, porque yo me apasiono cuando hablo de la India, mucho rato hablando de estas infinitas lenguas. 105 lenguas hay en la India, oficiales, y 12 alfabetos en un billete, lo comentábamos antes de venir aquí, en un billete de rupia, la rupia es la moneda de la India, está escrito 10 rupees, ¿no? O 10 rupias con 12 alfabetos diferentes. Un billete de 10 euros lo tenemos en 2, ¿no? En griego y en el alfabeto latino. De aquí poco, supongo, cuando entre Bulgaria o algún país del mundo cirílico, lo añadirán. La India tiene 12 en su billete, ¿no? Por lo tanto, ese espacio de esa enorme complejidad, la diversidad religiosa espejea, insisto, es el punto que me gustaría remarcar. Sobre todo si tenemos en cuenta que eso que llamamos hinduismo, quizás este no es el momento para deconstruir ese concepto, pero en realidad, como ya he avanzado antes, no deja de ser más que un término de conveniencia para lo que en realidad es una enorme diversidad de religiones dentro de eso que llamamos hinduismo. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy yo, para ceñirme aquí al culto en el templo, hablaré de 2, y si tengo tiempo de 3, y hasta me gustaría de 4 formas de culto en un templo indio, según lo que pueden vivir miembros de las distintas religiones que tenemos en la India. Y como esa que llamamos hindú es la mayoritaria, 850 millones, lo practican, voy a empezar por lo que sería el culto en un templo hindú. Y luego entraré un poco en lo que sería el culto en un templo jainista, un templo jain, y en un templo sikh también. Sin embargo, antes de entrar, y quizás con mayor interés que hasta la descripción del culto, antes de entrar en el culto propiamente dicho, lo que debería introducir, y es lo que voy a hacer ahora, es ese universo de los dioses y diosas del hinduismo. Todo el mundo ha oído hablar del politeísmo hindú, o todo el mundo tiene una cierta vaga noción de centenares, incluso miles de divinidades, de dioses y diosas, y la gente se arma un lío. Los que alguno imagina aquí que conocerá un poco la India, la gente no sabe muy bien, y Shiva, y Vishnu, y Rama, y Krishna, y Durga, y Kali, todos estos dioses y diosas, y cuál es el parentesco que tienen, y cuáles son las mitologías. La India nunca tuvo un Homero o un Hesíodo que pusiera orden en el panteón. En realidad ni les importó que un texto se contradijera con lo que dice otro. Por lo tanto, hay de una exuberancia mitológica impresionante. Pero para eso, los que hemos crecido en un medio monoteísta o agnóstico, laico, esa exuberancia de dioses y diosas nos distrae, nos confunde un poco. Por lo tanto, yo voy a entrar un poco a desvelar algunas de las claves que hay detrás de la lógica del politeísmo. Eso, yo sé que hay algunos, bastantes me parece, de los que estáis aquí, que vais a viajar a la India. Por lo tanto, eso pueden ser algunas claves de interés para poder entender lo que sucede en un templo de la India, que es una de las experiencias que, por supuesto, nadie debe dejar de hacer cuando vaya a la India, ir a visitar a 1, 2 o 3 o 4 o 5 templos. Entonces,
voy ahí un poco a explicar esta lógica que se esconde detrás de todos esos dioses y diosas, o como sería más correcto, porque esas palabras aquí tienen unas connotaciones que en la India son diferentes, de los devas o devatas, que son las palabras sánscritas que solemos traducir por divinidades, dioses o deidades. Deva, devata, que está emparentada, etimológicamente emparentada con las nuestras dios o diosa. Entonces, si uno le pregunta a un hindú, a un indio hindú de la calle, si le pregunta sobre Dios, por Dios, seguramente le dirá, y eso es muy típico, eso en cualquier taxi, uno, ¿do you believe in God? Allá el inglés es la lengua franca en la cual se comunican. ¿Cree usted en Dios? O ¿por qué hay tantos dioses en la India? Enseguida dirá, no, dioses solo hay uno. There is only one God. Esto es una respuesta típica, patronímica. Pero al cabo de 10 segundos dirá, bueno, pero en realidad hay tantos que son incontables. Entonces a uno le dejan bastante descolocado. Oiga, pero no me acaba de decir que había uno, ¿por qué me dice ahora a colación que hay tantos que son incontables? Incluso hay tradiciones que hablan de 33 dioses, de 3 millones de dioses, de 330 millones de dioses, no se sabe cuántos dioses y dioses hay en la India. Probablemente yo, si tengo que escoger una cifra, hablaría de cientos de miles de dioses. Hay unos que son panindios, conocidos por todo el mundo, sanscríticos, de la gran tradición, que tienen sus grandes templos: Vishnu, Shiva, Rama, Krishna, Kali, Skanda, Ganesh, Hanuman, muchos sonarán familiares. Pero luego la enorme mayoría de divinidades de la India son locales. Son de la comarca, son de la región, son hasta del pueblo, e incluso el pueblo de al lado no saben, no, nosotros no queremos saber nada con los dioses del pueblo vecino, ¿no? Y esta especie de contradicción tiene su lógica, que es lo que yo voy a mirar de comentar, ¿no? La mayoría de divinidades en la India en realidad tienen muchas formas, muchos nombres, muchas manifestaciones. Hay una recitación clásica, unas letanías que uno puede escuchar en cualquier templo o en las ciudades sagradas, que es las letanías de los 108 o de los 1008, esos son números siempre simbólicos en la India, en los 108 o 1008 nombres de Shiva, por ejemplo, o de la diosa, la Devi. Este es un concepto muy interesante, el de la diosa en la India. Por lo tanto, cuando el devoto o la devota está cantando a la diosa, a la Devi, y empieza a mencionar sus nombres: Chamunda, Durga, Kali, Lakshmi, Shri, Parvati. Si quiere, está glorificando a un concepto que podemos llamar Devi, la diosa, o la gran diosa, Mahadevi, o la Shakti, la energía cósmica, si queremos darle un tamiz más abstracto. Pero nada le impide que a colación el devoto o la devota considera su Durga, su diosa Durga, completamente diferente de la Lakshmi del vecino. Y entonces esa identificación en una entidad que llamaríamos la diosa se desvanece y pasan a ser dos diosas completamente distintas. Esa especie de fluidez entre lo múltiple y lo único, y perdonad si soy ahora un poco más abstracto, es constante en el hinduismo o en la lógica que yo llamo del politeísmo o del pluralismo religioso, que me gustaría más ponerle ese nombre que no el de politeísmo. O sea, desde una óptica hay una divinidad con nombres diferentes, desde otras son muchas divinidades absolutamente diferentes de cada uno. El devoto o la devota escoge, y puede escoger, y eso es lo típico de la India, según el momento, según el contexto, según le interese, según con quién esté hablando. Si le da la gana, el taxista me dice, no, solo hay uno, olvídese, todos los demás son solo formas de uno. Y en el otro momento, si le hago la misma pregunta, me dirá, sí, no tienen nada que ver unos con los otros. El contexto decidirá por qué esa fluidez entre lo único y lo múltiple es característica de una tradición pluralista. Sigo desvelando claves detrás
ese universo. Yo creo que imagino para muchos de aquí o muchas será un poco exótico todo esto que estoy hablando, un poco extraño, pero yo creo que es el interés que tenemos hoy en día precisamente en estas sociedades como la nuestra, es esta aproximación intercultural, intentar conocer los referentes. Para millones de personas esto que estoy diciendo lo viven a diario, ¿no? Y una característica propia del hinduismo, de las tradiciones, muchas tradiciones de la India, pero del hinduismo en particular, es esa no separación entre lo divino y lo humano. Eso a los que son muy creyentes católicos o cristianos o musulmanes, ¿no? O las tradiciones monoteístas, es un poco chocante, porque una cosa es Dios y otra cosa son los seres humanos. Puede haber, evidentemente, hay una conexión, pero esa especie de saltarse las barreras de una manera tan descarada que se da en la India, donde incluso los animales, donde las piedras, donde los sonidos, donde todo, hasta este reloj, puede ser lo divino, eso es muy chocante para una mentalidad semítica o monoteísta. En realidad las divinidades para muchos hindúes cumplen ciertas funciones cósmicas, pero no más importantes que el ritual o los sacrificios que hacen diariamente los devotos, los sacrificios religiosos, los rituales que hacen. Por lo tanto, la proximidad de lo divino con lo humano no es una mera especulación que hacen los teólogos. Los indios, los hindúes, lo viven a diario. A ver, en el ritual del templo, en cualquier ritual que se dé en un templo de la India, el sacerdote que oficia es literalmente Vishnu o Shiva o Rama o la deidad a la cual está dedicado el templo. Lo es. Por lo tanto, no hay una cosa que es Dios y otra cosa que es el ser humano. Las divinidades no solo encarnan, muchos habrán oído hablar de los avatares del hinduismo, sobre todo de Vishnu, que puede encarnar en forma de Rama, de Krishna, pero en forma de una tortuga, de un jabalí. Bueno, en realidad el Cristo no deja de ser un avatar, el Mesías cristiano. Lo que pasa es que cumple una función especial y tiene un significado especial, pero no debería sonar muy lejana la idea de encarnación que encontramos en la India. La peculiaridad de allá es que constantemente está encarnando eso divino o esas divinidades en lo vegetal, en lo animal. Aquí hubo una representación de baile, os habló del baile clásico de la India, la danzarina o el danzante de la música tradicional india, de la danza clásica de la India, literalmente es la divinidad en el momento en que baila. No es que esté poseído por la divinidad. En algunas zonas puede darse la idea de posesión, que es más, digamos, africana, pero en la mayor parte de las tradiciones de la India se da una absoluta identificación entre el artista y lo divino. La niña diosa del Nepal, la Kumari, que recibe el culto, es una diosa, no es una niña que, mira, da la casualidad que en algunos momentos es como una diosa. Cualquier, en realidad, y esto ya vamos aproximándonos a donde quiero ir a parar, cualquier hombre o mujer santos de la India, un sadhu, una sadhvi, un guru, una acharya, es lo divino. De ahí que a veces el culto al gurú, al maestro, pueda convertirse, según nuestros estándares, en algo un poco excesivo, en un culto a la personalidad, en un culto, porque es que esa persona no es un mero maestro humano que enseña una vía, es lo divino que habla a través de él, así es como lo viven los devotos, ¿no? Y ya acabo para esta reflexión diciendo que cualquier hombre y mujer, sin ir a hablar de los profesionales religiosos, gurús, sacerdotes o bailarines, como mínimo el día de su matrimonio, el día del enlace, él es Shiva y ella es Parvati, él es Krishna y ella es Radha, él es Vishnu, ella es Lakshmi, y lo son, y los tratan como tal, y les hacen las mismas reverencias que hacen a las divinidades en el templo los familiares. Por lo tanto, el día de la boda, cualquier hindú se siente y es literalmente lo divino. Por lo tanto, cuando un hindú en la India dice, y lo dicen constantemente, de que es
él o ella divino, que esto sería aquí motivo de anatema y muy exagerado, no está diciendo nada del otro mundo, está diciendo la realidad cotidiana tal y como la viven muchos hindúes. Al fin y al cabo, y ahí es el punto esencial, la mayoría de filosofías y de tradiciones místicas de la India enfatizan en que lo divino trascendente y lo divino inmanente, el Brahman y el Atman, o si le queremos dar otros tintes, el Antaryamin, lo divino está dentro de cada uno. Somos lo divino, no hay una diferencia, no hay Dios y las almas, solo existe una, y incluso me atrevería a ir un poco más allá. No es que exista una, es que no hay dos. Eso ya es una sutileza filosófica que no es necesario seguir por ahí, pero ya se entenderá que la sensación de comunidad, de hermandad con lo divino es muy acusada en la India. ¿Se va siguiendo bien, más o menos? Bueno, de ahí la cierta anarquía que hay en la India a la hora de designar a la realidad última, a Dios, a lo absoluto, o como queramos llamarle, y lo cual es bastante normal, porque en eso que llamamos hinduismo hay gente que es estrictamente politeísta, que tiene todo ese abanico de divinidades y punto. Y a veces interacciona con unas, con otras, según a su antojo, según el momento, etcétera. Pero luego hay otros que piensan que todas esas divinidades en realidad son símbolos de la mente ignorante para intentar aprehender, ¿no?, algo que trasciende el lenguaje, el intelecto. En cambio hay otros que son estrictamente monoteístas, que dicen todos estos son solo uno. Encontraremos todas las visiones ateístas, monoteístas, comunistas, etcétera, etcétera. Para algunos, para una mayoría de hindúes, hablarían seguramente de un ser cósmico, al cual le dirigen la plegaria y sus oraciones, con el cual tienen su vínculo, pero ese ser cósmico puede ser conceptualizado, puede ser visualizado de formas muy diversas. Para algunos que lo ven como una anciana, una mujer madura, otros lo ven como un joven apuesto. Otros lo visualizan como un sonido, ¿no?, el famoso Om. Otros lo pueden ver como una piedra al lado de un árbol. Otros lo visualizan como un rey con una corona. Y las visiones y concepciones de la realidad última son asimismo asombrosamente diversas. De ahí la variedad iconográfica, mitológica y ritual que hallamos en eso que llamamos hinduismo. Incluso los que tienen un cariz un poco más teísta, que identifican un teos, un dios, una de esas divinidades como un principio último, o al menos le dan una cierta preponderancia, y casi que hablan de él en tonos cuasi monoteístas, como hablaría un cristiano, un judío o un musulmán, pero incluso los monoteístas de la India suelen legarle, por ejemplo, a esa divinidad el carácter de creador. No es el creador, el mundo se recrea y se disuelve periódicamente, por lo tanto, una de las funciones clásicas que le atribuimos en los mundos monoteístas al Dios está casi siempre ausente ahí en la India. Y es más, no solo no ha creado el mundo, sino que no es único. Para muchos indios esa idea es repelente. Es hasta casi insultante. Incluso los más monoteístas tienen ese ser, el ser cósmico y su actividad y su acción y su poderío no elimina otras agencias cósmicas, no elimina otras divinidades, los subordina en todo caso, son seres angélicos que cumplen ciertas funciones, pero no tienen necesidad de eliminarlos y de rechazarlos. Por lo tanto, incluso los que son seguidores de Shiva y que dicen que Shiva es el principio último y que Shiva es Dios, no tienen la necesidad de negar a Rama, a Krishna, a la Devi, a Jesucristo, a Allah, al Buda, pasan a cumplir unas funciones subordinadas a la del Dios. Por lo tanto, estas ideas yo creo que son fundamentales antes de para poder captar un poco lo que sucede en un templo de la India, en un templo hindú.
ahora voy a enfocar ya más directamente al culto en sí mismo, a lo que en la India se llama puja, y que podemos traducir por veneración, culto, adoración, afecto incluso. La puja, el culto en un templo hindú, es en realidad una práctica de veneración a un invitado de honor. Esta sería la forma más sencilla para conceptualizarlo. Cada uno le puede dar la finalidad que guste en la India a la puja, al culto. Unos pueden hacerlo por motivos muy espirituales, para identificarse con la realidad última, con eso que él o ella ha escogido como símbolo de la ultimidad. Pero otros puede hacer más una relación más contractual para intercambiarse, para intercambiarle. Él se da a cambio de beneficios concretos, que el negocio le vaya bien, que tenga un hijo o una hija, que llueva de una vez ya y la cosecha sea buena, que va a emprender un viaje, etcétera, lo que todas las personas del mundo hacen, ¿no? Jesucito de mi vida, en la India también. O sea que pueden haber los motivos que se quiera. Uno puede acudir al templo, al culto, para un ritual de paso, o para adquirir buen karma, que eso es un concepto importante en la India. Es una buena acción, es una acción que genera mérito religioso, que ya veremos dónde fructificará, etc. En realidad no hay ninguna obligación en el hinduismo de ir al templo ni un día a la semana, ni 2, ni 25. Uno puede hacer lo que quiera. No existe la misa del domingo o el sábado de los judíos, o el viernes de los musulmanes, o las 5 plegarias. No hay nada en el hinduismo que exija ir al templo a venerar a la divinidad. Cada uno lo hace cuando quiere, como quiere, con la frecuencia que quiere y a la divinidad que quiera. Y para la enorme mayoría de hindúes, el culto es un asunto estrictamente doméstico. Se hace normalmente por la mañana, al levantarse, en el altar que todas las familias tienen en su casa. Y las formas del rito pueden variar muchísimo. Yo aquí voy a hacer una brevísima descripción de lo que podría ser un rito, un culto patronímico en un templo, más que el que se hace en casa, porque además es el que cualquiera de los que hayáis ido a la India o vayáis a ir a la India tendréis ocasión de ver. Pero antes sí, un pequeño matiz. Como digo, el indio o la India, el hindú o la hindú puede hacer el culto a quien quiera, pero es bastante tradicional que todo devoto del hinduismo tenga 3 divinidades con las que mantiene una relación especial. Una es la que se llama la Grama Devata. Grama quiere decir aldea, Devata, deidad. Por lo tanto, es la divinidad que protege el pueblo. En Barcelona sería la Mercè, la patrona de la ciudad. En Cádiz, ¿cuál es el patrón? Pues esa sería la Grama Devata de Cádiz. Es la divinidad que protege la aldea. Todo pueblo indio, toda ciudad, todo barrio de ciudad posee su Grama Devata, normalmente una diosa. Aunque Hanuman es bastante popular en el centro de la India, casi siempre son diosas que protegen. La diosa en la India tiene una función muy dual. Es la que porta, es la madre que protege, que amamanta, que es cariñosa, que da la vida, que cuida la vida, pero es la madre naturaleza que también la quita la vida, es la tormenta, es la enfermedad, es eso mismo. Una cosa no puede ir sin la otra. Por lo tanto, normalmente las diosas de las enfermedades suelen ser las mismas diosas que protegen el pueblo. Ese es un aspecto importante. Por lo tanto, un hindú o una hindú en su culto diario tendrá siempre el rezo a la Grama Devata para que proteja el espacio, el área, el pueblo. Además, cada persona, cada familia en realidad tiene la Kula Devata. Kula quiere decir familia. Es la divinidad de su estirpe, de su linaje, de su familia, la que por tradición su familia ha venerado y que en toda casa tiene su altarcito donde se le hace la puja, el culto. Y luego, la que en nuestro caso es más significativa, tiene la Ishta Devata, que es la Ishta, sería la divinidad que uno escoge, la que cada devoto o devota escoge para relacionarse con lo último, para darle sentido a su vida espiritual. Tiene un gran abanico de divinidades para escoger.
Eso no impide que si muchas mujeres, por ejemplo, les gusta escoger a Krishna, que es un dios muy guapo y apuesto, y con el cual es el dios más popular de toda la India, con el cual pueden tener una gran relación muy afectiva, incluso muy amorosa y hasta erótica, pero también, como aquí con la Virgen y el niño Jesús, también pueden identificarse con Bala Krishna, con el niño Krishna, cuando el niño es un bebé y que lo tiene la madre. Tiene un repertorio altísimo, incluso es muy normal que durante diferentes épocas de su vida la persona vaya cambiando la Ishta Devata, porque la que le da sentido cuando tiene 18 años no es la misma que a lo mejor le dará sentido cuando tenga 60. Aunque uno vaya al templo de Shiva, por lo tanto el templo está dedicado al dios Shiva y toda la mitología, toda la simbología está ligada a ese dios, pero el que puede ir al templo puede ser un seguidor de Vishnu. Nada le impide ir al templo de Shiva. De hecho, va al templo tranquilamente y alegremente al templo de Shiva, y curiosamente en el templo de Shiva o de Rama o de la diosa o de quien sea, siempre encontrará una capilla vacía, como una habitación vacía, para que todos aquellos devotos y devotas cuya Ishta Devata, cuya divinidad de elección no sea la del templo en cuestión, puedan allá visualizar y meditar en su divinidad de elección. Eso es un rasgo bastante esa a veces se llama tolerancia del hinduismo, que se podría matizar, por supuesto, ¿no? Pero en este caso es bastante ilustrativo de la relación que tienen los hindúes con todas esas divinidades. Bueno, yo ya me he comido aquí 3/4 de hora y no he entrado ni en el culto. Vamos a describirlo. La forma es muy sencillo. Un culto en un templo de la India, y digo que puede variar mucho según la zona, según el dios o la diosa en cuestión, pero en realidad es un invitado de honor, la divinidad. Y el sacerdote, aquí a veces tenemos la idea que son brahmanes los sacerdotes. Bueno, son brahmanes en los grandes templos, pero la mayoría de templos ni siquiera son brahmanes. Son gente que se le paga por el oficio de sacerdote. Pues tiene que conocer las liturgias, tiene que conocer los gestos, y en el caso de los grandes templos, de las grandes divinidades, tiene que conocer los mantras y las liturgias en la lengua sagrada, en sánscrito, y entonces ya lo más probable es que sea un brahman. ¿Qué es lo que hace el sacerdote o los sacerdotes? Invocan a la divinidad que esté presente en el ícono que la simboliza. O sea, la invitan a estar presente en el momento en que los devotos acuden cuando quieren. Lo que pasa es que, como las misas de aquí, hay unas horas que todo el mundo sabe donde hay un culto bien organizado, ¿no? Se la invita a sentar, y luego todo el proceso es bastante curioso. Se le lavan los pies, se le lavan las manos, se la viste. Es todo un trato como a un huésped de honor. En realidad, esa es la idea que hay que retener. Se la baña, se le enjuaga la boca, se la purifica en realidad. Son todos esos elementos que en la India tienen un altísimo valor, y de ahí, bueno... Ahí salen muchas consecuencias de eso. Pero bueno, se le ofrece sándalo, se le ofrecen flores, se le ofrecen frutas, se le invita a comer, a oler, a que esté perfumado, que esté en un ambiente de lo más digno, sea grande, sea pequeño el templo. Se le pintan luego las marcas pertinentes. Cada divinidad o cada orientación religiosa tiene sus tipos de marcas sectarias, y finalmente se le da de comer. Ese es todo el proceso que hacen los sacerdotes, y los devotos simplemente acuden allá a ver, lo que en la India se llama darshan. Uno va a ver esta operación, y pues por supuesto hacen un poco lo que quieren también, la saludan con mucho respeto a la divinidad y van viendo cómo van haciendo estos gestos, estas operaciones. Pueden incluso dar una moneda, hacer una circunvalación. Quien quiera estarse allá 4 horas y hacer postraciones puede hacerlo. Quien quiera mirar 1 minuto y luego irse al trabajo lo hace. Insisto en que cada uno es libre, y los turistas también, de hacer lo que quieran mientras mantengan un decoro y un respeto. Y finalmente recibirán la bendición, que suele ser el tilak, la marca en la frente. Pues si es de Shiva serán cenizas así, si es de Vishnu será así, si es de la diosa será un punto, en fin, no es necesario adelantar. Y
probablemente parte de la gracia divina, lo que en la India se llama prasad, que es un pastelito, un dulcito que los sacerdotes entregan a los devotos. Ya está. Esto es el culto en un templo hindú. Insisto que esto es una abstracción de un patronímico, pero que podría ser bastante común. Ahora, como estamos en un marco aquí especial, que es el Colegio de Arquitectos, me gustaría ir un poco más allá. Porque entrarme, aunque creo que se hablará aquí algún día de la arquitectura y el arte de la India, pero ya que estamos hablando del ritual y del culto en un templo, sí me gustaría hablar un poco del templo hindú, porque en la India todas esas cosas van juntas. Y voy a poner algún ejemplo. Concretamente, quizás el más representativo es de los templos del sur de la India, aunque creo que los viajes que están previstos son al norte, pero bueno, en el norte es una lástima que no podáis ir a ver, por ejemplo, Thanjavur, a mi modesta opinión, el templo más maravilloso de toda la India, en Tamil Nadu. Tamil Nadu es un estado del sur de la India, bastante paradigmático de la arquitectura sagrada y de la simbología, es de una riqueza extraordinaria. Y los templos, sean de Chidambaram, Thanjavur, Kanchipuram, Rameshwaram, Madurai, Srirangam, etc., está lleno de ciudades-templo. En realidad el país tamil, que es Tamil Nadu, se ha ido construyendo alrededor de estas ciudades-templo. Ahora hoy día son ciudades de 1 millón, de 2 millones y de 6 millones de habitantes, algunas de ellas, que han crecido alrededor de un complejo cultural, del culto, de algunos de estos templos maravillosos. Yo ahora voy a hacer una brevísima aproximación a la simbología de uno de estos templos de Shiva. El país tamil es un país eminentemente shivaítico, de seguidores de Shiva. Y aquí los textos, los agamas, los textos de arquitectura sagrada y de ritual sagrado de Shiva establecen muy concienzudamente toda una serie de simbologías y homologaciones y equivalencias y espejos, lo que en la India se llama banda, que es casi una idea muy, muy recurrente desde hace 4.000 años. Ya en los textos védicos hablan de estas equivalencias entre el macrocosmos y el microcosmos, en lo de arriba y en lo de abajo, entre un aspecto y otro aspecto. Todos son espejos, todos son... Y lo que voy a decir no son especulaciones de teólogos. Cualquier devoto tiene eso muy presente cuando entra en el templo, ¿no? Entonces, estos textos y estos templos hablan, por lo menos yo voy a citar aquí, 3 homologaciones. El templo como un palacio real. Esta es una clarísima. Cuando uno entra en un templo, entra en un palacio de un rey o de una reina. Y eso, incluso la propia puja que he descrito antes, si a ese huésped de honor le ponemos una coronita, es el rey. Y ese es el lugar donde tiene lugar la puja, el culto es el palacio del rey. Cuando el devoto va a ver a Shiva, va a ver a su rey, al rey Shiva. Y por lo tanto hará todos los gestos que haría cualquier ciudadano en una monarquía. Va primero, pide al protector, que es el toro Nandi, que está en todos los templos de Shiva, hay un gran toro, es la montura de Shiva, es un animal siempre asociado a Shiva, y le pide audiencia real que le permita ir a ver al dios Shiva que mora en el interior del templo, y pide a los ministros que están fuera, normalmente todos los templos del sur de la India, los templos shivaístas tienen toda una serie de niveles, de pasillos y balaustradas, y va atravesando y les va pidiendo a los ministros, a Ganesh, a Skanda, que son en la mitología también son hijos de Shiva, que él va a audiencia a ver al rey. Y por supuesto le tiene que pedir, venera muy intensamente a la reina, a Parvati, a la que en la mitología de la India es la esposa de Shiva. Todo eso no es, insisto, una mera elucubración teológica, es algo que los devotos tienen muy presente cuando van a ver. Y finalmente es recibido en audiencia real por Shiva. Ese es un nivel, eso es uno de los bandhus, uno de los niveles del templo hindú que está presente.
La complejidad del pueblo indio es que superpone otros niveles simultáneamente. E insisto que eso no son especulaciones yo aquí ahora para intentar ser muy interesante. No, no, no. Cualquier hindú de a pie quizás no lo explicará con mucha sofisticación, pero lo tiene muy presente. Que otro nivel de homologación, eso ya no estamos hablando de un templo real, sino que el templo es el cuerpo del ser cósmico. Por lo tanto, él cuando entra en el templo, está entrando en el cuerpo de Dios, o de la diosa, o de lo divino, o de lo absoluto, como queramos llamarle, da igual. De ahí las torres que hay en esos templos del sur, unas grandes torres, los gopuram, son los pies del ser cósmico que está estirado. Y de ahí todos los niveles que son las distintas partes del Purusha, que es la noción del ser cósmico, el universo entero. Y a medida que va atravesando los distintos niveles, va pasando por los distintos niveles del propio ser cósmico. Pasa de los niveles más materiales y más burdos hasta llegar al corazón, a la capilla central, al Sancta Sanctorum, donde reside el Atman, el Brahman, el espíritu, lo divino. Y curiosamente toda la parafernalia, todo el barroquismo, incluso toda la sensualidad que puede haber en los niveles exteriores, a medida que uno va entrando y va acercándose al Sancto Sanctorum, va decreciendo y cada vez son más oscuros, cada vez son más austeros. Incluso cuando uno llega al Sancto Sanctorum a veces no ve nada, está todo muy oscuro, no hay divinidades, no hay toda aquella exuberancia que uno encontraba fuera, no la encuentra porque está pasando a los mismos niveles del ser cósmico, de lo material, natural, finalmente a los niveles de conciencia pura, de espiritualidad pura, que son los que ya, incluso en los templos de Shiva, ya no es ni una imagen antropomórfica la que simboliza Shiva, sino que suele ser el lingam, que a veces se le identifica con un falo, porque tiene una forma bastante fálica y es lícito hacerlo, pero en realidad la palabra lingam significa símbolo, es lo que simboliza. Incluso en muchos templos el lingam sobre la yoni, la yoni es un símbolo de la vulva femenina, o sea que es el falo y la vulva, o sea que es la imagen de los dos polos, masculino y femenino, en cópula, en unión, que es precisamente la trascendencia de cualquier masculino y cualquier femenino, es el más allá de los atributos. Eso, insisto, no es una mera especulación teológica, es algo que los devotos tienen muy presente. Por lo tanto, a medida, cuando el devoto o la devota va al templo, tiene que estar en el máximo estado de pureza personal, porque está entrando en un recinto estrictamente sagrado que simboliza lo divino. De ahí sus abluciones y que se vista estrictamente de blanco, y a las obsesiones que tienen los indios de limpiarse todos los orificios, y no los menciono todos, antes de hacer este tipo de rituales, porque tiene que estar en el nivel de pureza más equivalente al Dios, a lo divino. De ahí que los rituales en este tipo de templos los lleven los seres, entre comillas, más puros entre los puros. Y ahí llegamos, por supuesto, al tercer nivel, como la equivalencia del ser cósmico. La gran enseñanza del Vedanta, por ejemplo, de la filosofía principal de la India, dice que ese ser cósmico no es distinto del ser microcósmico que somos. Por lo tanto, cuando el devoto entra en el templo, está haciendo el viaje hacia el interior de sí mismo al mismo tiempo. Está yendo a su propio espíritu. Está pasando de los 5 niveles, normalmente se habla de 5 niveles en los textos tradicionales, el nivel burdo, físico, externo, luego tenemos el nivel energético, la kundalini, los meridianos, luego tenemos el nivel de la psique, de la mente, luego hay el nivel de la conciencia de todo ello. Y luego al final ese nivel incualificable, el espiritual, el Atman, el Shiva interno. Es ahí cuando uno se da cuenta de que él o ella es Shiva, que es el nombre que designa a eso que no le distingue del resto. Por lo tanto, esos 3 niveles, el templo como palacio real, el templo como cuerpo del ser cósmico y el templo como
espejo de ese ser divino en uno mismo, por lo tanto ya es una puja, ya sería una liturgia estrictamente meditativa entonces la que haría ese devoto o esa devota. Esos tres se dan simultáneamente y como ocurre en la India, cada uno escoge, puede escoger enfocarlo de una manera, enfocarlo de otra o como sucede más a menudo, mezclar los tres niveles al mismo tiempo, por lo que nosotros no entendemos nada cuando vamos a un templo de la India porque se nos escapan todas estas simbologías que los indios tienen muy presentes. He dicho. No, esto... yo creo que aquí, porque si no podemos acabar un poco el templo hindú, pero yo había prometido que hablaríamos de otros cultos, y aunque sea mucho más brevemente, sí creo interesante ahora introducir formas de culto en un templo de la India, pero un templo no hindú. Y voy a mirar de ser muy breve ahora, porque así daremos un poco más de riqueza, ¿no? A la riqueza que se merece, y aún así será cojo. Y he escogido un templo Jain, un templo jainista. Es esa religión que yo decía que antes practicaban 5 o 6 millones de personas. Son muy poquitos, pero es una comunidad muy desproporcionadamente influyente en la India, los jainistas. Gandhi, sin ser él un jainista, pero sí que es un indio muy universal, que todo el mundo habrá oído hablar y tendrá una imagen más o menos hecha de Gandhi. Él no era un jainista, pero siempre reconoció su deuda con el jainismo y sin querer él, o queriéndolo, eso ya es otro tema, ha sido el gran universalizador de los valores del jainismo. Es una religión muy austera, como Gandhi, ¿no? Siempre vestido de aquello, de castidad, de ascetismo, no violencia absoluta. Vegetarianismo a ultranza. La práctica espiritual de los jainistas por antonomasia es el ayuno. Gandhi estaba todo el día ayunando, él ya lo enfocaba políticamente, ¿no? Para una serie de fines. En fin, no es necesario. Sí, esta pequeña pincelada para los que no habéis oído hablar nunca del jainismo. Voy a entrar un poco en el culto en un templo de estos jainistas. El jainismo, que tiene también 2.500 o 3.000 años de antigüedad, nace en el norte de la India, de un desarrollo muy parecido al budismo. De hecho, comparten muchísimas cosas. Y una de ellas, que es por eso lo traigo aquí, es que son radicalmente ateístas. Budismo y jainismo son dos religiones sin Dios. Cero, nada. Lo cual a cualquier cristiano ya le choca incluso. Bueno, pues si no tienen Dios ya no serán religiones. Casi esta es una reacción muy habitual, pero eso nos llevaría a decir que es una religión entonces. No voy a seguir por ahí. De momento concedámosle que son religiones. Que no tenemos o que el cristianismo o los monoteísmos no tienen el copyright de lo que es, de cómo tiene que ser una religión, que tiene que tener un texto, que tiene que tener un Dios, que tiene que tener una iglesia. No, pueden haber muchas formas de religión y algunas de ellas, y de hecho muchas en Asia, no tienen Dios. Son estrictamente ateístas, lo cual no quiere decir que no haya culto. Y eso es lo que yo quiero introducir ahí, cómo se puede dar un culto en un templo jainista. Se habla de una figura en el jainismo que son los jinas. De ahí vienen los jainas, son los seguidores de los jinas y dan nombre a la religión, al jainismo. ¿Quiénes son estos jinas o tirtánkaras, como a veces se les llama? Y que en la iconografía los podemos ver o sentados en meditación y se parecen muchísimo al Buda, o de pie en ascetismo, y también se parecen muchísimo al Buda. Para uno que no conozca bien, los confundirá seguramente con un... ¡Ah, es el Buda este! No, en realidad se distinguen bien, pero es una figura, la del jina o tirtánkara. Los jainistas veneran jinas y tirtánkaras, el último de los cuales fue Mahavir, que vivió hace 2.500 años y nos legó la senda, la religión, la enseñanza jainista. La pregunta interesante es, porque uno va al templo Jain, eso sí que es muy recomendable los que vayáis ahora a la India, porque además los Jain sí que están en el norte, que vayáis a un templo jainista. Además está lleno de templos jainistas. Hay muchos más templos jainistas. Por los pocos que son, no hay ciudad de la India que no tenga 1, 2 o 3 templos jainistas. En Jaipur, en Delhi, etcétera. Hay que ir a un templo jainista y ver que la puja se parece mucho a la que he descrito antes. Y sin embargo no hay Dios, no hay divinidad.
el tal Mahavir es como el Buda, fue un maestro humano, que nació humano y que enseñó una senda para liberarnos del sufrimiento, del dolor, para iluminarnos, para trascender la condición, para llegar a lo incondicionado que ellos llaman nirvana, moksha, kaivalya, etcétera, tiene muchos nombres. La pregunta es, quizás el pueblo, ¿no?, que es más inculto, confunde al Buda o a Mahavir con un dios, y le rinden culto como si fuera un deva o una devata, una divinidad. Esa sería la pregunta, ¿no? Y yo ya doy de entrada ya la respuesta. Por supuesto, no confundirían jamás ningún jainista a su jina, a Mahavir, o a los 23 jinas anteriores a él que dicen que existieron, jamás lo confundirían con un dios. Saben perfectamente que el jina, Mahavir, no tiene ninguna propiedad cosmológica, ni ha creado el mundo, ni lo sostiene, ni lo mantiene, ni lo destruirá, ni cumple ninguna función de este estilo. No es un deva, no es una divinidad. En realidad, como él se liberó, él sí se iluminó, y él sí trascendió la condición humana, y él ya rompió con el ciclo de las transmigraciones. Eso quizás los que no estéis familiarizados con las religiones índicas es un poco más difícil de captar, pues se pueden salir en las preguntas. En realidad, él ha roto toda relación con este mundo. Por lo tanto, cuando el devoto o la devota le hace sus peticiones, no las escucha. Le entran por aquí y le salen por aquí, porque él está beyond the beyond, que dirían, ha roto cualquier relación, es el asceta que ha llevado el ascetismo a su conclusión última y ya ni escucha las peticiones, ha trascendido los apegos, ha trascendido toda condición humana y por lo tanto no puede responder, lo cual todavía se torna más paradójico. Digo, entonces, bueno, si no es ni una divinidad y este señor ni siquiera escucha las peticiones de los devotos, ¿qué van a hacer allí esta gente a venerar a este ser inmóvil que está allá, o tieso como una estaca o sentado en meditación? Solo hay dos imágenes iconográficas posibles, así como en el hinduismo hay de todas las imaginables, en el jainismo solo hay dos iconografías posibles, o el jina en meditación, absorto en coincidencia con sí mismo, con su espíritu, cuando ha limado todas las impurezas, toda la ignorancia y coincide con sí mismo, por lo tanto es pura conciencia, o el jina así como una estaca en práctica estética, que está purificándose. Solo hay esas posibles iconografías. Por lo tanto, es un ser absolutamente transpersonal, desoye todo tipo de petición. Y esta es la clave del tema, y eso sirve para el budismo, porque en eso es muy parecido. Y para cualquier culto budista en Tailandia, en Sri Lanka, en el Tíbet, en Japón, en China, en muchos países budistas. Pueden haber diferencias, pero bueno, al menos del budismo de origen índico, claramente. Esa imagen del jina o del Buda es una imagen, es como un mandala, es una herramienta, es una ayuda para la meditación. Eso es lo que es. No es otra cosa. A ver, en la India consideran que el meditador se funde o aprehende, es uno con el objeto en el que medita. Por lo tanto, aquel que está meditando en el jina, en la imagen del jina, en lo que simboliza esta imagen, está fundiéndose con los valores que esa imagen simboliza, que en el caso del jainismo se identifica con la sabiduría, ¿no?, el ascetismo, la ecuanimidad, la no violencia absoluta, ¿no? El meditador utiliza esa imagen como ayuda, como herramienta para su progreso espiritual, para lo que la India llama yoga. Aquí tenemos la idea de que el yoga es como el pilates, ¿no? Está muy bien, tiene una parte, evidentemente, psicofísica muy importante, pero en un contexto un poco más amplio, el yoga es camino de progresión espiritual. Y eso es lo que todos los indios, más allá de la religión que tengan, tienen siempre muy presente. Esta vida podemos enfocarlo de maneras muy diferentes, pero no hay que desaprovechar que es el momento de progresar espiritualmente, de realizar nuestro yoga. Bueno, pues los jainistas utilizan esas imágenes en los templos para su progreso espiritual, para identificarse con esos valores, ¿no? Y en este sentido, me atrevería yo a decir que no hay mucha frontera con el shivaísmo.
Pero bueno, ese sería otro tema más complejo. Las fronteras rituales y religiosas en la India fallan. Al no ser estrictamente monoteístas, los trasvases, pueden ser mucho más esa idea de frontera religiosa, yo soy cristiano, tú no lo eres, tú eres musulmana, eso es muy monoteísta, al haber solo un Dios. Cualquier Dios que no sea este es la mentira, es el diablo, es el error, por lo tanto no hay posibilidad lo estoy simplificando mucho, evidentemente, ¿no? En las tradiciones más pluralistas, todo eso queda un poco más atenuado. De hecho, las fronteras rituales en la India, un jainista puede estar más próximo de un hindú shivaísta que ese hindú shivaísta de otro hindú seguidor de Krishna, por ejemplo. Pero bueno, no es necesario. Lo que sí quiero decir es que no hay transacción. Así como en el templo hindú se le devuelve al devoto ese pastelito que significa la gracia divina, en un templo jainista los objetos que se ofrecen al jina por devoción de él se abandonan ahí. En realidad, con el énfasis que dan en el ascetismo, casi que el devoto está diciendo, mire, jina, yo tengo estos objetos, pero me quiero desprender de ellos, ahí se los dejo. Y de hecho los funcionarios que hay en los templos jainistas suelen ser hindús, no suelen ser jainistas, suelen ser hindúes que se les paga, y suelen ser jardineros, que es una casta típica de los templos, que luego se quedan esas ofrendas de flores, de plátanos, de arroz, etcétera, y tienen todo derecho. En realidad, bueno, en fin. Eso yo creo que simboliza bastante bien un poco el ethos, ¿no? La idiosincrasia que hay detrás de esta tradición. De hecho, lo que hacen los jainistas, o tendría que decir las jainistas, porque la mayoría de devotos son devotas, aparte de ofrecerle las frutas y los inciensos y hacer los rezos y mirar de identificarse mentalmente con granitos de arroz, y eso es muy simbólico, marcan una svástica, aquí tiene unas connotaciones funestas la svástica en la India, es un símbolo auspicioso, en el caso del jainismo son los 4 renacimientos posibles de la ley del karma, como divinidad, como ser infernal, como ser humano, como ser animal, y en el jainismo eso lo tienen muy presente, todos hemos sido humanos, animales, vegetales, divinidades, seres infernales, ya se ve que ahí hay unos seres angélicos y otros infernales, no son dioses, son encarnaciones elevadas, meritorias, pero que luego volverán a renacer, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el día en que uno tome la senda jainista y identificándose con el jina, trascienda todo eso. En fin, quiero decir que la ausencia de lo divino puede ser tan rica como la presencia que puede haber en un templo hindú o cristiano o de otras tradiciones. Se trata, en realidad, de identificarse con el jina, no de interaccionar con él. Ese es el punto que encontraríamos en un templo jain. En realidad la interacción, y ahí claramente hay una concesión a las necesidades de la gente, todo jina tiene 2 divinidades, 2 guardianes, 2 espíritus. En el jainismo les llaman yakshas o yakshis, que aquí lo traduciríamos como geniecillos, espíritus, duendes. Son divinidades, y la mayoría son divinidades hindúes, son Lakshmi, o Dharamendra, etc. Esos guardianes, escoltas de los jinas, esos sí no son seres liberados según el jainismo, son divinidades. Y las divinidades en el jainismo son seres sujetos al renacimiento. Con ellos sí puede haber una transacción. El espíritu guardián sí puede escuchar las peticiones de los devotos y concedérselas, un poco como los santos y vírgenes del catolicismo. No son Dios, pero sí pueden escuchar al devoto, sí pueden interceder, sí pueden ayudar. Ahí el mundo índico no está tan alejado del mundo, sobre todo el católico, con esta profusión, y más aquí en Andalucía, de vírgenes y santos, con quienes se interacciona con mucha naturalidad. Mucho de lo que he dicho aquí puede resonar en realidad muy familiar, no es algo tan estrambótico, por mucho que por otro lado al mismo tiempo sí sean muy diferentes, ¿no? Las divinidades de los jinas que atienden a los jinas escuchan las peticiones de los devotos y por compasión, o porque detectan el espíritu de veneración, de participación, de amor, de no violencia en los devotos, pueden interceder y ayudarles. En fin, bueno,
hemos hecho 2. Voy a hablar un poco de los Sikhs, sí. Vamos a acabar ya con un breve comentario al culto en un templo Sikh. Yo creo que algunos habrán oído hablar de los Sikhs. Son estos... ¿Cómo definir a un Sikh? Yo decía en un libro que he escrito, que tengo por ahí fuera, tengo que insistir, quien lo quiera comprar. ¿Quién es un Sikh? Un Sikh, y digo en la primera página, un Sikh es aquel que no niega serlo, y punto. Ya está. Ahora, so pena de que el libro se acabase muy prematuramente, luego le dediqué 300 páginas más a elucubrar un poco sobre esta cuestión. Y normalmente así, Vox Populi, se habla de las 5 Ks, eso sería lo que definiría a los Sikhs. 5 Ks porque son 5 palabras que en panjabí, el sikhismo es una religión muy arraigada a la cultura, a la lengua y a la región del Panjab, que hoy día está partido entre India y Pakistán, en el norte de la India, aunque todos los Sikhs pasaron al lado indio y muchos pasaron a la diáspora, y encontramos Sikhs en todos los lugares del mundo. En fin, se habla de las 5 Ks. Una de ellas, la más significativa, es Kesh, que quiere decir cabello. Los Sikhs nunca se cortan el cabello. Y de ahí que lleven el turbante. En realidad el turbante no forma parte de ninguna de esas Ks, pero es casi una consecuencia directa del tabú, del Kesh, de no cortarse jamás el cabello o el vello del cuerpo, hombres y mujeres. Por lo tanto, la luenga barba o el cabello. Otra K luego es un puñal o una daga que llevan, el kirpan. Otra es una pulsera, la cara. Todas empiezan con la letra K. Otra es kach, que es como un calzón, esa no se ve, que llevan los hombres. Y luego kanga, que es una peineta que llevan, que tampoco se ve porque suele estar debajo del turbante. Sin embargo, a mí no me gusta plantear el sikhismo en estos términos. Primero, porque deja de lado esa imagen de la barba y el turbante, deja de lado a la mitad de los Sikhs, que son mujeres y que no llevan ni barba ni turbante. Por lo tanto, esas simplificaciones siempre me gusta ir un poco más allá. Yo ahora prefiero hablar siempre de las 3 Gs, ya puestos a buscar fórmulas, porque son 3 palabras que empiezan en el sikhismo por la letra G y creo que son más representativas, que son Guru, Granth y Gurdwara. Y con eso acabaré mi intervención. ¿Quién es un Sikh? Un Sikh, en realidad la palabra Sikh que viene de Shishya. Shishya en sánscrito y en panjabi quiere decir discípulo. ¿Discípulo de quién es el Sikh o la Sikh? Discípulo del gurú. Este es un concepto que incluso ya debe formar parte de la Real Academia Española, porque ya es una de las palabras de origen sánscrito que ha pasado a nuestro vocabulario, aunque generalmente, incluso casi me atrevería a decir que con connotaciones peyorativas. En la India, por supuesto, esto es impensable. Un gurú es el maestro espiritual. Un Sikh es el devoto de los 10 maestros, de 10 gurús, un linaje que nació con Guru Nanak en el 1500 y que acabó con Guru Gobind en el 1700, por poner fechas redondas, no es exactamente así, pero durante esos 200 años 10 gurús sikhs enseñaron una senda espiritual, y todos sikhs se dice discípulos sikh de estos 10 gurús. Sin embargo, y aquí vuelvo a lo que decía al principio, ya veremos ahora cómo las tradiciones índicas se solapan. Un gurú no es un mero humano. Guru Nanak o Guru Gobind o los 8 que hay en medio no fueron meros maestros humanos que enseñaron una vía de liberación o de salvación o como queramos, sino son aquellos, el gurú en el contexto sikh es aquel que ha realizado ese camino, que ha realizado la identificación, la unión con lo divino. Por lo tanto, que es lo divino. Ese punto es fundamental. No entenderíamos nada del sikhismo si no entendemos que para un sikh estos 10 nacidos humanos trascienden la propia humanidad y son la voz de lo divino que habla en boca de los gurús sikhs. De hecho, el sikhismo es estrictamente monoteísta. Ahí se parece mucho al islam o al cristianismo o a algunas corrientes hindúes, ¿no? Lo divino se pronuncia, se expresa a través de los 10
Guru Sikhs, con el linaje que empezó con Nanak y acabó con Guru Gobind Singh en 1708, concretamente. Guru Gobind, antes de morir, eso dice la tradición, dijo que después de él ya no le sucedería ningún gurú humano, ningún gurú personal, que toda la enseñanza del sikhismo, de los maestros sikhs, se encontraba en el Guru Granth Sahib, que esa es la segunda G a la que quiero apuntar, el Granth. A veces se le llama Adi Granth, el primer libro. Granth quiere decir libro. Por lo tanto, ya el propio nombre ya es significativo. El noble Sahib, libro Granth, que es el Gurú, Guru Granth Sahib. Con la muerte del gurú personal, la institución del guruismo, por decirlo así, del liderazgo de la comunidad, pasó al libro que contiene 5.000 poemas, que contiene las enseñanzas de los 10 gurús sikhs. Y no solo eso, ese libro es muy peculiar en la historia de las religiones porque contiene enseñanzas y himnos de maestros hindúes y musulmanes también. De ahí ese espíritu muy abierto, muy universalista que tiene el sikhismo. La autoridad de este texto es incuestionable. Y ahí sí que probablemente se detecte una cierta influencia coránica, de la importancia que tiene el Corán para los musulmanes. Y ese texto ha dado muchísima coherencia, porque quedó petrificado en 1605, o tampoco exactamente así, pero bueno, a todas las comunidades sikh, especialmente a las que han emigrado fuera. Ahora tenemos unos 1.500 sikhs en España. Bueno, de momento son muy pocos, pero es una de las comunidades de inmigrantes que nos van a venir a visitar. Sobre todo están en la zona de donde yo vengo, en la zona de Cataluña, pero como se les reconoce fácilmente, en las comunidades diaspóricas que están lejos del Punjab, que están lejos, el Granth, la segunda G, les ha dado mucha coherencia. Y ahí voy a la tercera G, y ya con eso ya acabo, que es Gurdwara. Gurdwara es el templo, el nombre que los sikhs dan a su templo. Es el edificio que contiene al Guru Granth Sahib. Los sikhs lo llaman Gurdwara, y Gurdwara en realidad es la habitación del gurú. Cualquier lugar de la casa que contiene el Guru Granth Sahib, el texto sagrado, y que no sea el pasillo, que es prohibido ponerlo al lado del teléfono, no, tiene que tener un espacio un poco demarcado, un espacio sagrado para ubicar al texto que es el gurú, donde están todas las enseñanzas de la meditación, las prácticas éticas, las recomendaciones, están en ese texto. Bueno, cualquier habitación de la casa que lo contenga, eso es una gurdwara, pero igual que en el caso del hinduismo, los gurús, los sikhs, gustan mucho de ir a la gurdwara del pueblo, a la gurdwara del barrio, para hacer el culto colectivamente, aunque igual que en el hinduismo nada les obliga a hacerlo ni a ir allí. Y allí en la Gurdwara, y con eso ya acabaré, pero sí que es bastante significativo del cariz que tiene esta religión muy peculiar, que practican unos 20 o 22 millones de personas en el mundo. Es una de las grandes, hay más sikhs que judíos, o que taoístas, que es una de las religiones importantes en el mundo. ¿Qué hacen los sikhs en su Gurdwara? Quien haya estado allí, creo que muchos vais a ir a Chandigarh. Bueno, Chandigarh es un lugar eminentemente sikh. No dejéis de ir a una Gurdwara en Chandigarh, que es la capital del Punjab. Los arquitectos que estáis por aquí, porque es un lugar fundamental para poder ver todo eso que yo voy a decir. Ahí, ¿qué es lo que hacen en la Gurdwara? Básicamente cantan, recitan esos himnos que están en el Guru Granth Sahib, ponen música, suele haber unos que tocan la tabla y un armonium y van recitando, y hay unos grantis, que son los que lo leen, que saben panjabi, pero no son ni siquiera sacerdotes, es una religión estrictamente laica. No hay iglesia, no hay sacerdotes, igual que en el hinduismo. Son gente que la comunidad le paga para que recite, y la gente se une en las recitaciones y hace lo que quiere, siempre unas postraciones, unas reverencias a los gurús, al libro, que es el que está en un pedestal y al que van abanicando ahí con unos plumeros, porque eso no es un culto al libro, no, aunque a veces lo parece, pero es un culto a lo divino que se expresa en ese libro. Ese es el punto que hay que entender, ¿no?
Allí quizás el canto colectivo, que en la India se llama kirtan, es lo que uno más pueda ver con mayor facilidad si entra en un templo. Sin embargo, lo más significativo es una práctica que se llama langar. Y esa ilustra bastante bien el espíritu de esta religión sikh. El langar en realidad es el nombre que tiene la cocina del templo. La alimentación en la India es algo fundamental. Yo no me va a dar tiempo de entrar aquí a hablar de los tabús, en fin. Voy a entrar un poco, lo siento. Es que si no, no se va a entender. Si no, no se va a entender el por qué la práctica del langar es tan importante para un sikh. El langar es la cocina, como he dicho. Pero la práctica de servir la comida en el templo a las 12, a la 1 más o menos, cada día en toda Gurdwara Sikh de todo el mundo, quizás las de Barcelona hay 3, lo hacen sobre todo los sábados y los domingos, uno va un martes, no sé si le darán de comer, pero bueno, porque todavía son muy pocos, ¿no? El langar es una comida colectiva, que por servicio a la comunidad, por lo que allá se llama seva, los sikhs llevan ellos los alimentos, los cocinan ellos los alimentos, sirven ellos los alimentos. Eso es muy importante para entender el espíritu de esta religión. Primero por la idea del servicio que se hace a la comunidad. Cualquier persona es bienvenida en un templo sikh. Es más, si uno va a la hora de langar sería una descortesía no aceptar los alimentos que le dan, que por corrección y por elegancia son siempre vegetarianos, porque en la India muchísimos hindúes son vegetarianos, por lo tanto, incluso las gurdwaras de Estados Unidos son kosher, por si va algún judío allá, está todo para que nadie se sienta ofendido. Se dan allá los alimentos, no es que sea de un gran manjar, no es que sea un gran, pero lo importante es el valor simbólico, y ahí es donde voy a decir esos 3 minutos del valor que tienen, a ver, en la India los alimentos. En la India, lo que uno come, quién lo ha cocinado, quién lo ha servido y con quién lo come, tiene una carga ritual, social y espiritual impresionante, inimaginable para cualquier occidental. De hecho, la mitad, casi podría decir, de la ideología del sistema de castas se basa, o el corazón de toda la ideología de castas está en la cocina. Lo que se llama ya las reglas de comensalidad. Un brahman solo va a comer comida cocinada por otro brahman, jamás por una casta inferior. De ahí que la mitad de los cocineros de la India sean brahmanes, es verdad. Y cuando uno ve en la India veg restaurant, que quiere decir restaurante vegetariano, en realidad es una manera, un reclamo publicitario que está diciendo, tranquilo, cualquier persona puede entrar a comer aquí, porque el cocinero es brahman. Eso es lo que te está diciendo entre líneas, cuando te dice veg restaurant. Por lo tanto, ya vamos captando que el hecho de que en un templo, sin distinción de género, de casta o de religión o de edad, sirvan a todos por igual una misma comida y todos en unas hileras, sentados en el suelo comiendo lo mismo, ya se puede empezar a sospechar que eso tiene mucho más valor del que a priori uno podría pensar. En la India lo que uno come, insisto, si es vegetariano, si no es vegetariano, y si es vegetariano, o los jainistas, por ejemplo, que son strictly vegetarian, que dicen allá, que dicen que por supuesto no comen carne, pero dentro de los vegetales no comen ni cebollas, ni patatas, ni rábanos, ni muchos tubérculos. Yo tengo amigos jainistas y me dicen, no, Agustín, sí, ven a comer a casa. Digo, pero ahora cuidado porque es luna llena y tal, y mi madre está muy religiosa, y estamos de strictly vegetarian. Y yo digo, bueno, y no va a haber patatas, no va a haber tal. Yo digo, bueno, ¿qué me van a dar esta gente, no? Pues ya, me van a hacer un ayuno. No hay problema porque la India está lleno de mango con lentejas y no sé qué, y es todo muy bueno. Pero con eso quiero decir que tiene una carga ritual. Solo los intocables y los extranjeros comen carne. Y los musulmanes, ¿no? Tiene una carga aquí, la gente es vegetariana por cuestiones dietéticas o médicas. En la India la gente es vegetariana por cuestión social. Los de alto standing son vegetarianos, ¿no? Lo estoy exagerando un poco. O por cuestión ritual, por la no violencia, ¿qué es esto de matar? Mis amigos jainistas, que son estrictamente no violentos, me lo dicen con todo, de todo corazón, me dicen, tendríamos que comer con lágrimas en los ojos. Inevitablemente hay que comer la lechuga. Pero la lechuga es un ser vivo también, y lo dicen de verdad. De hecho,
perdonad que me extienda, pero una de las prácticas más sagradas del jainismo, como ahora se podrá, es una religión muy coherente, es hacer una eutanasia voluntaria al final de la vida. Cuando uno ya es anciano o anciana, sobre todo las personas muy religiosas, evidentemente, con mucha vocación, o monjes, y seguramente cuando le han diagnosticado una enfermedad ya incurable, dicen, bueno, ahora voy a empezar un ayuno, un último ayuno. Y entonces está todo muy ritualizado, está todo muy bien codificado y lentamente va ayunando, no ha dejado de hacerlo durante toda su vida, pero ya va haciendo un último ayuno y al final ya no come esas lechugas. O sea que ya se entenderá que en la India eso de la alimentación es muy complejo, la etiqueta. ¿Quién me sirve a mí la comida? ¿Con quién comparto yo los alimentos? Es fundamental. Yo no voy a compartir, si yo fuera un ortodoxo hindú, los alimentos con según quién, solo con los de mi misma casta o muy parecida. Por lo tanto, cuando me invitan a una boda, y eso es así, voy a decir, ¿y quién va a servir los alimentos? Esto es una pregunta típica cuando hay, y rápidamente, tranquilos, que serán unos brahmanes, entonces, entonces las reglas de etiqueta son muy complejas, porque uno, en fin, todo eso quiere decir que el langar, en el templo Sikh se dé una comida sin distinción de casta, de religión, de género, de tal, tiene un valor muy simbólico. Y eso es quizás la práctica más los Sikhs les encanta, y tienen toda la razón. Yo ahora traicionaría un poco, o sería un poco injusto, pero digo que a la que se sale del templo, los Sikhs mantienen todos los mismos tabús que el resto de hindúes, en lo que respecta a la casta, en lo que respecta a este tipo de tabúes, sin duda alguna es así. Pero dentro del templo, ahí desde luego no hay ningún tipo de distinción. Bueno, con esto yo ahora sí que he conseguido, he prometido de hablar de templo hindú, templo jainista y templo sikh. Y lo que queda claro al final es que este continente es de una diversidad apabullante. Eso es una mínima chispita de lo que uno se puede encontrar ahí. Y bueno, espero que con lo que haya dicho os haya interesado. Muchas gracias. Y ahora tenemos un ratito, creo, para alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí creo que hay un micro. Sí, yo te quería preguntar, porque hasta aquí hasta Occidente lo que nos ha llegado muchas veces dentro de lo que es los tópicos hindúes o de las religiones de la India ha sido lo de la meditación trascendental. ¿Cómo se inserta esto en las distintas religiones que nos ha dicho? ¿O se inserta en todas? ¿Y cómo se inserta en el culto? La meditación trascendental. ¿Cómo se inserta dentro de todo este mosaico? La meditación trascendental es una técnica, en este caso, de un maestro, de un gurú, Maharishi Mahesh Yogi, que murió hace muy poco. Se hizo muy famoso en los años 60 porque los Beatles fueron seguidores de este maestro. Es un tipo de meditación diseñada para la época moderna, para el hombre moderno y probablemente, o la mujer occidental. Básicamente consiste en meditar 15 minutos cada día. Por lo tanto, se aparta mucho de las fórmulas clásicas de la India. Es un tipo de meditación típica de allí, pero inserta en un contexto de religiosidad más a la carta, más New Age, más moderno, más de la actualidad, y en este sentido no se diferenciaría tanto en la India como lo que podemos encontrar aquí. Y él es, es una pizquita, una mínima, una de las múltiples enseñanzas de un maestro de la India. Y punto. Aquí puede que haya tenido más
Tampoco creo que sea de las más conocidas, ¿no? No lo sé. Pero sí es una de las que ha venido aquí. El gurú que tiene tantos millones de seguidores en todo el mundo, ¿cómo estaría dentro de esa diversidad religiosa? Pues sí, también. Sai Baba, tiene un cierto paralelismo con Maharishi Mahesh Yoga. Sai Baba es un maestro muy popular en la India. Tiene muchos seguidores extranjeros, pero también tiene muchos seguidores indios. Y eso lo distingue de otros maestros que están claramente más enfocados para occidentales. Y Sai Baba enraiza en las tradiciones más populares, casi del mago, muy populares, que hace milagros, que convierte cenizas, cosas que a lo mejor a algunos no les dicen gran cosa o las miran con mucho recelo, pero que es alguna tradición muy popular dentro de la India. Lo curioso, lo que a mí me parece curioso es que esta figura, que es muy de la India popular, de la India rural, haya tenido tanto éxito entre los occidentales, que suelen ser más racionalistas y buscan técnicas más de meditación, eso, meditar 15 días. Y ahí la vía que propone Sai Baba es una vía vía del amor, una vía muy de entrega absoluta, de trascender el yo, el ego, por la entrega a la divinidad. Y eso es una vía incluso con cierta connotación, con cierto paralelismo en el cristianismo. Por lo tanto, tampoco por ese lado me extraña, ¿no? Es otro de estos múltiples maestros. La India está llena. En realidad el hinduismo es lo que decía antes, es una familia de grupos religiosos, de yogas, de corrientes, de textos, de filosofías, de mitologías, de rituales, de templos. Todo eso de un parecido familiar lo hemos llamado hinduismo. Pero Sai Baba es Sai Baba. Y ahí está. Él tiene una cosa que a mí me parece muy meritoria, Sai Baba, aunque es criticable, por supuesto, como todos son criticables, pero es una asociación, una agrupación que, como tiene muchos seguidores, tiene mucho dinero. Además hay muchos que son extranjeros, por lo tanto recibe muchas donaciones. Bueno, pues el muchísimo dinero que tiene la organización Sai Baba se traduce en muchísimos colegios y hospitales por toda la India. Y ese es un punto que a mí me merece todo el respeto. No hay pueblo hoy en día en la India que no tenga, bueno, no pueblo, en la India hay muchos pueblos, pero ya se me entiende, no hay comarca, no hay región que no tenga una escuela o un hospital donado por Sai Baba y sus seguidores. Sí, no me quedó. Namaste. No me quedó claro, ni en nuestro viaje de unos a la India y hoy en la conversación, cómo las castas diferentes utilizan los templos. Las castas. No vi ninguna diferencia y se entraba, no había ningún problema, pero no sé. Y luego esa familia que está obligada a ejecutar, que eran los magnates del tejido, de las alfombras, que estaban obligadas en su vida a hacer templos hindúes, al menos nos dijeron, y vimos muchos templos, y sobre todo un templo recién hecho, donde estaba Cristo, donde estaba Santo Tomás, San Francisco Javier, estaba todo el mundo allí con Shiva y eso, que es fantástico. Estaba hecho por una familia muy famosa en la India, que está obligada en su día, son de textiles, a hacer continuamente templos con lo que ganan en el tejido. Sí. Sí. A ver, ahí hay dos preguntas. El tema de las castas no voy a entrar porque es un tema muy complejo. Estoy escribiendo un libro, anuncio, porque todo el mundo me pregunta siempre sobre las castas. Digo, bueno, al final es un tema muy difícil, muy complejo, muy mal entendido, y un día saldrá algún libro. Sí que es verdad que cada casta tiene su templo. Todas las castas tienen sus templos, y con sus sacerdotes, sus divinidades, sus rituales, sus festivales. Eso no impide que, como ya se puede entender, que además el miembro de la casta determinada vaya al gran templo de otra divinidad. Nada le impide acudir a otro templo de otra casta, por decirlo así, o
esos los que se llaman templos sanscríticos, panindios, de las grandes divinidades brahmánicas, casi todas son las grandes divinidades conocidos de todos, donde están más allá de la casta. Hay que decir que hasta los años 50 las castas muy bajas no podían entrar. Los templos son instituciones privadas, entonces ahora por ley no puede haber discriminación por razón de casta. Yo a veces me enfado porque sí la hay por razón de religión. En algún estado de la India, si no eres hindú, no te dejan entrar. Yo como cuelo, pues a mí nadie me dice nada, pero cuando voy con otras personas, no, tú no puedes ir. Y digo, a ver, no reconoce la Constitución india de que todos podamos ir, ¿por qué no me dejas ir con un francés o con un español? Pero bueno, ese es otro tema. Lo que decías, eso de la maldición, no, eso de... A ver, eso es un poco diferente. Bueno, puede haber, porque en la India uno encontrará de todo, puede haberse dado el caso, no lo sé, no lo conozco, de una familia de industriales que por un mal de ojo se pasen el resto de las generaciones construyendo templos. Pero sí es típico de todos los comerciantes de la India, lo que ya reciben el nombre de banias, y los jainistas, por ejemplo, que yo conozco muy bien, son todos banias. Gandhi era un bania también. Son las castas de comerciantes, en Jaipur, en Agra, en Delhi, en Bombay, los grandes industriales de la India son banias. Hoy en día los grandes multimillonarios de la India también son banias. Los que son muy religiosos, porque hay muchos de ellos que son pocos, pero los que son muy religiosos, en el caso de los jainistas concretamente, o de vishnuistas, seguidores de Vishnu, con quienes hay una religiosidad muy parecida. Curiosamente, el jainismo, por ejemplo, o el vishnuismo, o Gandhi, hablan mucho de la desposesión, ser muy austero, no poseer nada, y esta gente está forrada, y tienen muchísimo dinero, y ganan, y su dharma, su religión casi es hacer dinero. Ojo, no estoy diciendo ninguna tontería, luego podría poner ejemplos aquí inverosímiles. Porque es desde que se levantan a que se van a dormir, la cuestión es hacer arta, lo que allá llaman arta, provecho material para la familia, para la nación, para el Estado, en fin, no es necesario. Lo que los más religiosos de ellos, para superar la contradicción con lo que les indica su propia religión, se autolimitan y dicen, yo me voy a poner un tope, tantos euros al mes. Todo lo que supere ese tope lo destino a la religión, que básicamente consiste en financiar peregrinaciones, construir templos, consagrar imágenes en templos, iniciación de ascetas, en el caso del jainismo, en los vishnuistas notales, los ayunos, las comidas colectivas o festivales, dar de comer a mendicantes, en fin, hospitales, escuelas, los hospitales veterinarios, toda una serie de cosas, lo que allá en la India se llama dana, que está emparentada con nuestro donar, con dar, lo que aquí llamaríamos misericordia, caridad, allá le llaman más compasión, generosidad, donación. Se pasan la vida donando a la religión, ojo, no todo el mundo, no idealicemos aquí, pero la gente que realmente tiene De ahí que los jainistas, siendo solo 5 millones, tengan tantos templos por toda la India, porque tienen mucho provecho, mucho arta, están todo el día donándolo, y tienen unos templos pulidísimos, muy bien cuidados, en lugares de la India donde apenas hay jainistas, tienen su templito los 20 o 40. Esa es una de las cosas que explica esta construcción de templos, o que familias de industriales, de textiles, se dediquen a eso. Antes, está bien, ¿no? Que antes comentó que los Sikhs normalmente habían abandonado Pakistán. ¿Era por una cuestión de persecución política? ¿O también han dado muchos problemas políticos en la India? Bueno, no sé si los han dado, pero el eco de la prensa de aquí es que que sí los dan. Sí. A ver, no voy a entrar aquí en la historia de la partición de India y Pakistán, pero sí decir que cuando en el año 47 se decidió partir aquello en dos, básicamente el criterio, es una simplificación, pero bueno, decía, las zonas de mayoría musulmana serán el Pakistán, las zonas de mayoría hindú será la India. No es verdad, la India es laico, la India tiene 150 millones de musulmanes, o sea que hay muchos que se quedaron allá. Pero el criterio fue un poco ese. ¿Qué pasaba con los Sikhs que estaban en esa zona? En ninguna zona eran más del 30%.
Y ese siempre ha sido su reclamo. Dice, a los musulmanes les han dado su Pakistán, a los hindúes les han dado su Hindustán, ¿dónde está nuestro Sikistán? ¿Dónde está nuestra tierra de los Sikhs? Pero como en ningún lugar eran mayoría, y tampoco los británicos querían empezar a balcanizar todo aquello y a empezar a dar a zonas a cualquiera que lo reclamara, los Sikhs se quedaron sin su zona. Por vínculos históricos, gran enemistad en las épocas, sobre todo en el siglo XVIII, a muerte con los gobernantes musulmanes, claramente no podían formar parte del proyecto de Pakistán. Y se sintieron mucho más próximos a los hindúes y todos los sikhs pasaron al lado de la India. Una vez estuvieron en la India empezaron a reclamar su Sikistán, algunos ocasionando algún problema porque buscaban la independencia de lo que ellos llamaban. De hecho, Indira Gandhi, que fue primera ministra de la India, fue asesinada por 2 sikhs. Bueno, ahí no entraré yo, lo hablo mucho en mi libro, explicando el porqué, pero sin embargo hoy en día el primer ministro de la India es un sikh, Manmohan Singh, un señor con barbita y tal. Por lo tanto, eso ya es significativo de que la situación se ha calmado muchísimo, pero bueno, voy a dar una pequeña pinceladita. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, se le puede seguir preguntando a Agustí ahora mientras nos tomamos una copa en el patio, ¿no? Va a estar disponible hasta altas horas de la mañana. Lo que sí, aprovechará solamente para 2 cosas. Primero, recordaros que en el mes de mayo, que ya es inminente, hay 2 actos del ciclo. Hay algunos meses en el año que acaparan más actividad. El día 9 de mayo es una tarde dedicada al arte clásico y contemporáneo. Vienen 2 profesoras de Madrid, Carmen García Maechea y Eva Fernández, que van a analizar cada una de ellas en sendas conferencias este asunto. Y después, el día 22 de mayo, hay otro plato fuerte con la presencia de Álvaro Enterría, este editor español que se fue hace 25 años a vivir y a trabajar a Benares y ha fundado allí pues esta Indica Books, ¿no? Que bueno, pues está traduciendo del hindú al castellano pues tantos libros y está haciendo tanta labor de difusión. Entonces, con Álvaro habrá una mesa coloquio, estará su mujer con él acompañándolo, que es india, Arati, y entonces bueno, pues será una mesa en la que se iniciarán una serie de temas de coloquio y cada uno podrá intervenir libremente preguntando todo aquello que quiera sobre la India. No hemos podido conseguir muchos fondos de Kairos, de los libros de Paniker, pero algunos hay para aquellos que lo quieran comprar y que Agustí se los dedique con sumo cariño, me imagino. Y gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima.